Hola, buenas tardes. Pues voy a intentar explicar a grandes rasgos, sin intentar no entrar demasiado en detalles en esta época tan confusa, sobre los conflictos políticos en los reinos hispánicos y el triunfo de las monarquías en esa lucha que tenían por alcanzar la centralidad, por empoderarse frente a una nobleza que se resistía a ceder privilegios en la primera mitad del siglo XIV. El siglo XIV es un siglo de crisis, peste, crisis económica, cambios, luchas dinásticas, luchas entre el poder regio y por terminar de asentarse, de fortalecerse, y la nobleza. Y en ese marco general hay que hablar de un rey importante de los Borgoña aún, el último, no, el penúltimo Borgoña, que es Alfonso XI de Castilla. En el año 1325, si no me equivoco, voy a consultar aquí en mi 1312, el reinado alcanzó desde el año 1312 hasta el año 1350, pero en el año 1325 alcanza la mayoría de edad, con lo cual tuvo un reinado en una primera fase que era niño y estaba tutorizado. Y estas tutorizaciones dieron lugar a una serie de facciones personalizadas por hacerse con el control de la tutoría del rey Alfonso XI. Se produce un fraccionamiento, una situación convulsa que da lugar a una emigración especialmente de amplias capas de población de las minorías judías que huyen a Aragón y a Portugal. La minoría judía empezaba a ser ya en el siglo XIII, tuvo algún episodio de violencia contra ellos. En este siglo XIV de alguna manera se canalizó parte de la frustración social, parte también se utilizó políticamente para arremeter contra la minoría judía. ¿Qué quiere decir? Que es una minoría, en el caso de Castilla, que despertó, bueno, siempre había sido así. Es una minoría que estaba integrada en la sociedad, ¿no? Lo único que le distinguía del resto de la sociedad era su peculiar religión. Pero por lo demás, pues, bueno, estaba integrada además con bastante éxito en cuanto a éxito comercial y bueno, pues eran los que tenían capacidad de mover la sociedad económica, la economía. Se exigió el alejamiento del poder de los tutores a cambio de compensaciones económicas y se buscó limitar la autoridad monárquica, como fue la tónica dominante durante todo el siglo XIII, por petición de un mayor porcentaje de representantes urbanos en el gobierno y la justicia, controlar las cancillerías y mantener los derechos de las hermandades. Eran las principales reivindicaciones de estos gobiernos urbanos en manos de la nobleza urbana. El rey debía dominar a los nobles, acotar la injerencia de las ciudades y atraerse de nuevo a los judíos, los únicos con capacidad económica dispuestos a colaborar con su proyecto político. Dominando a la nobleza. Bueno, eso era el objetivo de los reyes, el dominar a la nobleza desde el siglo XIII, de Alfonso X, que optó por esa política gibelina de una monarquía fuerte y centralizada. Alfonso XI intentó el acuerdo con los nobiliarios castellanos, atrayéndolos a su servicio. Los nobles, conscientes de su importancia, exigían puestos militares principalmente y bienes. En un contexto de alza generalizada de los precios, eligen la revuelta para conseguir esas compensaciones que buscaban.
De esta manera también consiguiendo sus reivindicaciones, reconocían la autoridad regia, produciéndose cierto equilibrio en las relaciones entre monarquía y nobleza. En 1325, Alfonso XI alcanza la mayoría de edad y busca el apoyo del infante don Felipe, que heredaba los apoyos de María de Molina. María de Molina, que era su abuela, la mujer de Sancho IV, el Bravo, la abuela de Alfonso XI. Una mujer muy importante en la historia. Seguramente haya alguna biografía o algún estudio específico sobre la figura de María de Molina. Madrid tiene una calle muy importante, por cierto, y creo que en otras ciudades también, que lleva al aeropuerto. Bueno, dicho esto, este apoyo de María de Molina acarreó el malestar de dos personajes claves también durante el reinado de Alfonso XI. Por un lado, Juan el Tuerto, enemistado con el rey, y Juan Manuel, eran dos nobles, que llegó a ciertos acuerdos. El rey intentó negociar con ellos. En 1326, el hijo bastardo de Dionís de Portugal invade Castilla. En 1327 se lleva a cabo la primera campaña contra Granada del reinado de Alfonso. En el reinado de Alfonso XI fue cuando se llevó a esta primera campaña contra el reino de Navarra, consiguiendo varias plazas y paralizando la revuelta del conde Juan Manuel. Alfonso XI y Alfonso IV de Portugal acuerdan un matrimonio entre Alfonso XI con la hija del rey de Portugal, de Alfonso IV, para acabar con la disputa que tenían también entre ambos reinos. Don Juan Manuel prepara revueltas recabando apoyos en Aragón. Juan Manuel recibe apoyos de las ciudades de Valladolid, León, Zamora y Toro, descontentos con el gobierno abusivo de Alfonso XI y del noble Alvar Núñez de Osorio, conde de Trastámara. Bien, Alfonso XI arremetió contra el Trastámara cuando se pone al servicio del conde Juan Manuel y es asesinado finalmente. Aragón acerca posturas entre con el rey Alfonso IV, con Castilla, mediante el matrimonio con Leonor, que era la hermana de Alfonso XI, mientras don Juan Manuel depone las armas y es finalmente perdonado. En el año 1331, Alfonso XI concede a su amante, Leonor de Guzmán, tanto poder que suplanta a la reina María de Portugal, con la que había contraído matrimonio para estabilizar la situación de tensión que había entre ambos reinos. María Portugal era la madre del que fue luego rey heredero, Pedro I, y bueno, cuando le da la espalda por su amante, Leonor de Guzmán, a la que empodera dentro de la corte, pues se enfrían al mismo tiempo las relaciones con Portugal. En 1333 los benimerines, que eran estos poderes musulmanes, toman Gibraltar debido a la rebeldía de la nobleza. Y Alfonso XI toma decisiones contra la nobleza. Juan Núñez es acosado por las tropas reales y Juan Manuel se hace vasallo de Alfonso IV de Aragón y buscaba aliarse con Alfonso de Portugal también, personaje poderoso dentro del reino de Castilla. Ambos, Juan Núñez y Juan Manuel. Las negociaciones encabezaban sectores muy fuertes y muy poderosos de la nobleza en este momento. Las negociaciones entre el rey y la nobleza, con grandes prebendas para la nobleza. A Juan Manuel, por ejemplo, le otorga el señorío de Villena y el título de infante.
Mientras tanto, en Aragón el pleito sucesorio iba creciendo. Las disputas sucesorias y la reina Leonor se refugia en Castilla, que estaba casada con Alfonso IV. Recuerdo que es la reina Leonor, es la hermana de Alfonso XI. Don Juan Manuel, este poderoso personaje de la nobleza, se alía finalmente con Alfonso IV de Portugal. No paraba de conspirar este hombre al hilo del asunto de María de Portugal, ¿no? De que le había dado la espalda por la amante y bueno, pues se sentía desplazada de su papel como reina. Y Pedro IV de Aragón estaba también preocupada por la ayuda de Leonor de Castilla. Alfonso XI era un rey con bastante habilidad y consigue dominar la situación en 1337, paralizando por un lado a don Juan Manuel y a Juan Núñez y por otro lado deteniendo al ejército portugués en 1337 y hasta el año de su muerte, en 1350 efectivamente, consigue gobernar con una nobleza bastante neutralizada en cuanto a sus levantamientos. El dominio sobre las ciudades y la corte era otro de los asuntos que tenía que tratar. Las hermandades, las villas, la nobleza urbana, la nobleza y las ciudades se reunían en cortes, estaban reunidas en cortes tenían poder mediante las hermandades, aquellas hermandades que habían fundado, y suponían otra fuerza, otro obstáculo para el control del reino por parte de la monarquía. Alfonso XI, desde el año 1325, inicia una labor erosiva para disminuir el avance de los fueros, que empoderaban a las ciudades, e imponer sus propios representantes en cada núcleo, por lo menos los de mayor importancia. Prohíbe la hermandad general y esto provoca que Álvar Núñez busque sublevación de algunos núcleos, aunque ya sin éxito. Las Cortes de 1329 alcanzan una serie de acuerdos, como el nombramiento de oficiales, el respeto a los fueros y a los privilegios de las ciudades, impedir la injerencia en los abusos de nobles y clérigos, y el rey fue intransigente en cuanto a poner límites a su autoridad o cualquier tipo de medida que repercutiera en un descenso de la recaudación de las arcas reales. Las Cortes reunidas en Madrid en el año 1339 con los nobles sumisos conceden los subsidios que se requieren. El rey siguió nombrando alcaldes veedores de ver, alcaldes que controlan, que están al servicio del rey para controlar qué se hace en esas villas. Era una especie de inspectores, de supervisores, que siguieron en sus puestos a pesar de las protestas de las villas, que no lo veían con buenos ojos, evidentemente. Tenían a un supervisor detrás de ellos intentando controlar lo que hacían y dándole informes al rey. Con lo cual era una situación bastante incómoda, pero no solo tuvieron que tragar con la figura de los veedores, sino que además los tenían que pagar en un primer momento. Las propias villas tenían que hacerse cargo de las cuestiones de los salarios y de los sueldos de estos veedores. En 1345 consigue que el rey pague sus salarios por las crisis que sacudía el reino. Las arcas municipales estaban bastante mermadas y bueno, al menos unos años después consiguen que sea el rey, ya que le pones inspectores, al menos que lo pague el rey. Bueno, las arcas reales. Finalmente consiguió Alfonso XI el dominio de las Cortes debido a la sumisión nobiliaria. Varias normas de las Cortes denotan que los principios feudales del poder de raíz escolástica y el neo-aristotelismo del siglo XIII le favorecían. Alfonso XI quería obligar a los señores a acompañarles en la paz y en la guerra.
Se reserva como regalía la administración de justicia, si no obedecían los señores, y sólo validaba la moneda que acuñaba las cecas reales. La implantación de las partidas de Alfonso X fue otra clara manifestación del triunfo de la monarquía y además del ordenamiento de Alcalá del año 1348, que suponen unas normas jurídicas que afectan a todo el reino. Fue el primer intento de unificación jurídica. En cuanto a la política exterior, hay que hablar de varios aspectos. Hasta el año 1338, la política exterior está condicionada por los problemas internos. Con Portugal se busca la amistad, aunque las tensiones entre ambos reinos eran más que evidentes, y más con Alfonso XI después de lo que le hizo a María de Portugal, dándola de lado en sus funciones como reina. Con la nobleza dominada de los portugueses derrotados, encuentra la paz de nuevo en la colaboración y puede buscar colaboraciones para luchar contra contra los musulmanes. Con Aragón, las relaciones eran en principio cordiales, hasta el matrimonio de Leonor de Castilla con Alfonso IV el Benigno, rey de la corona de Aragón, que ensombrecieron el buen entendimiento. Muerto el Benigno, Alfonso IV en el año 1336 hereda el trono Pedro IV el Ceremonioso, y Leonor, y con Leonor se disputa el trono y se inician junto a Leonor y se inician enfrentamientos entre castellanos y aragoneses. Estos apoyaban a los nobles contra su rey. A pesar de ello, emprendieron campañas conjuntas contra los musulmanes en el estrecho buscando dividendos. Si había un motivo que mereciera la pena, se aliaban contra los musulmanes, a pesar de las grandes diferencias que había entre los reinos. Ese motivo pues era evidentemente conseguir plazas y dinero y botines. Con otros reinos, Castilla estaba muy condicionada por el principio de la Guerra de los 100 años. La importancia ganadera de Castilla en el eje atlántico le hizo atractiva para Inglaterra y para Francia, que trataban de atraer a Castilla a su bando. Alfonso XI mantuvo una posición pendular, sin un compromiso claro en los conflictos. Los nobles y el clero prefieren apoyar a Francia, por ejemplo, y la nobleza vasca estaba más por la labor de apoyar a Inglaterra, todo en función de sus intereses, de lo que había que pudiera favorecer más sus intereses económicos principalmente. En 1345, con Francia venciendo en la Guerra de los 100 años, Alfonso XI firma un tratado con Felipe IV que no llega a realizarse. Y era ni más ni menos que ofrecer protección exterior para Leonor de Guzmán y sus hijos. La batalla del Estrecho en 1330, el triunfo de Alfonso XI le lleva a conquistar Teba y otras plazas. En 1333 hay una reacción benimerí cercando la ciudad de Gibraltar. Alfonso XI se retira y firma una tregua con marroquíes y granadinos. En el año 1339, Abd al-Malik, no lo he dicho muy mal, Abd al-Malik, que es un benimerí, saquea con sus tropas el Bajo Guadalquivir, la zona del Bajo Guadalquivir. Pero finalmente son derrotados por los castellanos y la flota aragonesa aliada contra este Abd al-Malik, un benimirí del Magreb.
En 1340 el sultán Abu al-Hasan sitia Tarifa, la flota castellana de Juan Tenorio es derrotada, Alfonso XI se refuerza y es ayudado por Portugal por el rey Alfonso IV. La victoria de El Salado es la batalla donde consiguieron derrotar al sultán Abu al-Hasan. En 1341 conquista Alcalá la Real, que es la puerta del reino de Granada, una de las entradas al reino de Granada. En 1344 Algeciras cae del bando de Castilla y en 1350, mientras estaba en un proceso de recuperación de Gibraltar, Alfonso XI muere por la peste. En 1350 fueron años, 48-50 fueron años en que la peste se llevó a gran parte de la población europea por delante. Una pandemia como la que vivimos hoy en día. Bien, en cuanto a la corona de Aragón, hay que hablar de la lucha por el dominio de Cerdeña, la derrota de la unión de aragoneses y la incorporación definitiva de Mallorca, un asunto que estaba pendiente de resolver. Bien, a finales del siglo XIII, la corona de Aragón estaba compuesta por el Reino de Aragón, el Reino de Valencia, el Principado de Cataluña, el Reino de Mallorca, el Reino de Sicilia y en el siglo XIV suma los ducados de Atenas y Neopátrida por parte de los almogávares, que son los que consiguen las victorias militares para hacerse con el control de estas importantes plazas en el Mediterráneo, y entre el año 1323 y 1324 suma también la isla de Cerdeña. Jaime I había convertido a Mallorca en un reino independiente, como hemos visto en estos vídeos anteriores, y en el año 1285 Jaime II renuncia a Mallorca por el Tratado de Anagni, tras haber sido incluida en la corona de Aragón. Primero fue incluida y después renuncia en este tratado, a cambio también de otras plazas en las cláusulas secretas que hemos visto antes. Alfonso IV el Benigno y Pedro IV el Ceremonioso, ambos reyes, buscaron el sostén de Cerdeña frente a Génova, la incorporación de Sicilia y Mallorca a la corona. Mallorca finalmente fue incorporada y Pedro IV lo que hizo fue sentar las bases para incorporar Sicilia a finales del siglo. Bien, Pedro IV, a ver que lo busque por aquí en este follón de reyes. Pedro IV Aragón fue rey entre los años 1336 y 1387. Fue un reinado muy largo. Seguimos. En cuanto a la lucha por el dominio de la otra isla de gran importancia dentro del Mediterráneo, que es Cerdeña, caída Pisa supuso, una vez que cayó Pisa, supuso que la enemistad entre Cataluña y Génova creciera. Se sucedían las sublevaciones en Cerdeña instigadas por la República de Génova. Fueron épocas de conflictos con grandes altibajos y sobre todo con un telón de fondo que era el control de las rutas comerciales por parte de los catalanes y mallorquines. En realidad se trataba de contiendas mercantiles entre Génova, que tenía sus intereses comerciales, y la corona de Aragón, sobre todo los comerciantes barceloneses y de Mallorca. Génova bloqueó los puertos de Cerdeña, bloqueando escasez de trigo, que también suministraba trigo, y disturbios en Barcelona en el año 1333, que se nutría de ese trigo que venía de Cerdeña en ese momento. Habíamos hablado en otros vídeos anteriores de las familias que dominaban Cerdeña. No era un poder centralizado, sino que era un poder muy dividido entre
Los jueces, los Soria, los jueces, eran jueces de la isla que tenían muchísimo poder. Luego estaban la familia de los Soria, los Malaspina, los distintos linajes sardos que se aliaron para liderar la sublevación. Hay una dura represión de Aragón que acabó en una guerra abierta entre los distintos poderes, estos que hablábamos, revivando el enfrentamiento, por otro lado, entre güelfos y gibelinos, las dos corrientes ideológicas principales de las monarquías de Europa. Ahora, en este momento, Aragón defendía a los güelfos porque le interesaba. Simplemente, recuerdo los güelfos más partidarios de la subordinación al Papa, a repartir el poder, los gibelinos más partidarios de unas monarquías centrales fuertes. Los problemas para armar una flota aragonesa fueron un condicionante que le llevó a perder el control de parte de la isla, principalmente de la zona norte, sumado a distintas operaciones de corso, de piratería y demás, con lo cual el reino de Aragón tuvo problemas para controlar la isla. Buscó apoyos entre los aragoneses asentados en Sicilia y la tregua con el Papa y con Génova, que se dio en el año 1336 bajo el reinado de Pedro IV el Ceremonioso. Las revueltas de los Soria y de los Malaspina seguían por la isla y Pedro IV buscó alianzas entre ellos contra los genoveses, buscó un enemigo común para que se aliaran y se calmaran un poco los ánimos, y lo encontró el enemigo en ese momento de la corona de Aragón por el control mediterráneo, que era Génova. Llegó a un pacto con la República de Pisa y con Venecia en el año 1351. Sin embargo, estas alianzas le llevó también a rivalizar más, si cabe, con Castilla, que en ese momento era aliada de Génova. Lo que es el entramado de alianzas entre los distintos poderes del Mediterráneo y de la península ibérica. Todo se mezclaba, todo cambiaba, todo evolucionaba en función de los intereses en cada momento. En 1352, Pedro IV, el Ceremonioso, obtiene una victoria contra Génova y busca alianzas de todos los rincones de la corona para controlar las rutas mediterráneas. Buscaba por todos los medios la hegemonía comercial y lo que necesitaba era reunificar los estados catalanes. En 1353 consigue una gran victoria en Alguero, una importante ciudad de Córcega. De Cerdeña, perdón. Que falla. Es fácil confundirlas, de todo modo, pero si no, no me vería. En fin, seguimos. En tierra, la paz de Cerdeña es más difícil. Alguero fue repoblada con súbditos aragoneses. De hecho, es una ciudad donde a día de hoy todavía se habla el catalán en esta ciudad de Cerdeña. En alguna otra también. Cerdeña todavía queda algún resquicio del catalán, de este dominio de la corona de Aragón. En 1355 finalizan las resistencias mediante una política matrimonial, una boda entre Constanza, que era la hija de Pedro IV, con Fadrique, con el rey Fadrique de Sicilia, que intenta apuntalar la estabilidad incorporando a Sicilia a este entramado diplomático. En 1377 muere Fadrique, el rey Fadrique, y Pedro IV el Ceremonioso es reconocido como monarca junto a los ducados de Atenas y Neopatria. Voy a hablar ahora
de la reincorporación de Mallorca a la corona de Aragón. Mallorca comprendía, como he dicho en otro momento, las Islas Baleares, Montpellier, el Rosellón y la Cerdaña. Principalmente alguna otra pequeña ciudad del ámbito de la Narbonensis, fue entregada a Jaime II por su padre, separándola. Pedro III el Grande, hermano de Jaime II, rey de Aragón, inicia un periodo de tensiones con Jaime II de Mallorca, que terminan con una alianza de Jaime II con Felipe III de Francia, que estaba enfrentado a Pedro III de Aragón por el reino de Sicilia. Esto lo he comentado también en alguna otra ocasión, esta traición de su hermano. En 1298, tras una victoria aragonesa, se incorpora el reino de Mallorca y Jaime II recupera el trono mediante un homenaje, un vasallaje a Pedro III el Grande. Recupera el trono con un pacto de vasallaje. Jaime II intentó en vano fomentar actividades ajenas al comercio marítimo. Buscaba cierta independencia de Cataluña y de Aragón y estar al margen de los conflictos armados de la corona, pero estaba muy determinada por los conflictos y la piratería que provocaba hambrunas y un descenso de la población del reino de Mallorca. Sancho I de Mallorca, lo tengo por ahí a mano. A ver, Sancho I de Mallorca, rey entre el año 1311 y 1324, que sucede a Jaime II. Bien, Sancho I de Mallorca, que follón de reyes en esta época, pero se complejiza mucho todo porque debido a que tenemos muchísima información de esta época comparado con épocas anteriores y además, bueno, pues todo esto que estamos viendo de la corona de Aragón, como estaba compuesta por tantos reinos, no eran independientes, pero gozaban de cierta autonomía, eran reinos privativos, dependientes, pues bueno, cada rey cada reino de estos de nueva incorporación con su rey al mando, dependiente a su vez de la corona de Aragón, y si no era dependiente lo iba a ser, porque la corona de Aragón, como estamos viendo en todo este asunto, uno de sus objetivos era incluir todo este espacio mediterráneo dentro de su realidad política. Las relaciones con la corona fueron pacíficas con Sancho I, aunque el rey de Aragón intentó ser heredero de Sancho I, que no tuvo hijos. Es decir, intentó por vía sucesoria hacerse con el reino de Mallorca. Nombra sucesor a su sobrino Jaime III, que era menor de edad. Y esa minoría de edad la aprovecharon Jaime II y Alfonso II para presionar por la incorporación de Mallorca al reino. Pedro IV ocupa las islas en 1343, el ceremonioso ya sin resistencia, y comienza a atacar el Rosellón. Jaime III intenta conquistar Mallorca en el año 1349 de nuevo, pero fracasa. Secuestran a su hijo, el que iba a ser el sucesor de Jaime III de Mallorca, Jaime IV, en Barcelona, que queda bajo prisión hasta el año 1362. Jaime IV siempre se alió con los enemigos de Pedro IV el Ceremonioso. Era su gran enemigo y rival. Mallorca, a pesar de estos episodios de alianza, ya siempre estuvo integrada en Aragón y muy ligada al Principado de Cataluña. Derrota de la Unión de Aragoneses. La Unión. En el siglo XIII,
la sublevación de unionistas aragoneses se dio, hemos hablado de ellos ya también, por diversos motivos. Era una resistencia al poder central, en definitiva, pero entre los distintos motivos a los que apelaba era, por un lado, la ampliación y los derechos de la nobleza, una exigencia, colocar a la corona de Aragón bajo control directo y evitar las injerencias del Principado de Cataluña y extender la autoridad aragonesa sobre Valencia. Esto eran las reivindicaciones principales de los unionistas aragoneses. En el siglo XIV resurgen tras la boda de Alfonso el Benigno. Alfonso el Benigno, voy a buscar por aquí, que reinó entre el año 1327 y 1336. Que me he despistado y mucho. Sí, la boda de Alfonso el Benigno con Leonor de Castilla. Las élites aragonesas se dividen. Por un lado están los partidarios del rey, por otro lado están los partidarios del primogénito Pedro IV el Ceremonioso. Aragón apoya a Pedro el Ceremonioso, pero la potencia era Cataluña y el rey tuvo que someterse a los intereses de los catalanes. La nobleza quedó bastante frustrada, la nobleza aragonesa, por ese motivo. El descontento de la nobleza fue aprovechado después para anular la decisión del rey. Resurge la unión de aragoneses exigiendo la vuelta de los viejos privilegios y el causus belli, que siempre se buscaba alguna excusa para iniciar las hostilidades bélicas, fue la elección de Constanza, hija de Pedro IV, como heredera, una resolución que consideraban contraria al derecho aragonés. Para Pedro IV, la razón de fondo era la insatisfacción nobiliaria aragonesa, usada por los familiares del rey perjudicados por el nombramiento como Jaime de Urgel, hermano del rey, y Fernando, hijo de Leonor de Castilla y hermano del rey. Y hermanastro del rey, perdón. El conflicto se inicia en el año 1346, tras resolver los juristas a favor de Pedro IV el Ceremonioso, y en 1347 era destituido Jaime de Urgel como lugarteniente. Este reúne a los nobles en Zaragoza junto a los infantes Fernando y Juan. La unión resucitada se extiende a Valencia, pero no a Mallorca. Tenía un carácter anticatalán, intentaba agrupar a todos los dominios de Cataluña. Las Cortes de Zaragoza no niegan la intervención de catalanes y rosillones y piden la destitución de los consejeros del rey para poner unionistas. Pedro IV acepta. En Valencia es derrotado en Játiva y Bétera y reconoce a Fernando como heredero, si no tenía descendencia. En 1348 llega a ser asaltado el Palacio del Rey, que ya no tenía apenas respeto. Escapa y reúne adeptos en Tarazona. Pedro III juró acabar con la unión de aragoneses y los vende. Fernando, el infante, se refugia en Castilla. En las Cortes de Zaragoza, Pedro IV el Ceremonioso quema los privilegios de la Unión, en un acto simbólico pero que decía mucho. Voy a hablar del Reino de Portugal y diré la independencia de Navarra para terminar este vídeo. En la primera mitad del siglo XIV, la nobleza de Portugal actúa similar a otros reinos occidentales. En un contexto de aumento generalizado de los precios, de crisis, de la peste y demás, pierden fuerza la nobleza por competencia con las burguesías de Lisboa y de Oporto, y las tierras a repartir ya no eran suficientes para sostener su preeminencia.
económica. La nobleza podía buscar fuentes de ingreso a través de la sublevación abierta o convertirse en aristocracia de servicio, al servicio del rey. Las revueltas estaban encabezadas por parientes del rey y herederos, como venía siendo habitual. Alfonso IV de Portugal coincidió con el reinado de Alfonso XI de Castilla. Su hija María de Portugal casó con Alfonso XI, que éste la repudió por su amante Leonor de Guzmán. Luego tendrá repercusiones que veremos. Fue la guerra civil entre Pedro I, el hijo de María de Molina, y Enrique de Trastámara, que reivindicaba el trono. Era hijo de Leonor de Guzmán. Ambos eran hijos de Alfonso XI, de padre. Bien. Alfonso IV apoyaba a los rebeldes castellanos, aunque participó junto al rey Alfonso XI contra los Benimenides. Difícil. Es este periodo, pero es apasionante. Está muy bien. Está muy bien. Aquí se apuntala cómo cómo se están configurando los estados modernos. Todos estos procesos de transformaciones sociales, de crisis, de cambios, todas estas épocas transicionales tienen un componente de desórdenes en todas las estructuras sociales, políticas y económicas, no exentas de grandes dosis de violencia, de guerras. Seguimos. El primogénito Pedro se casa con Constanza Manuel, el primogénito de Alfonso IV de Portugal. Alfonso IV de Portugal, a ver si le sitúo, reinado entre 1325 y 1357, al que sucede en el reinado este primogénito, que es Pedro, sería luego Pedro I. Se casa con Constanza Manuel, llegando a alcanzar la paz con Castilla, con una nobleza dividida. Se inclina Pedro, heredero, a pesar de haberse casado con Constanza Manuel por cuestiones políticas, tenía su verdadero amor había encontrado en Inés de Castro. Y esto provoca una excusa para, de nuevo, favorecer la división de la nobleza que intentaba disputarse el poder. Los nobles apoyaban a Pedro y otros nobles aprovecharon esa circunstancia de inclinarse por su amante Inés de Castro para disputarle el poder. Consideraban que era una posición legítima para un rey y que eso era motivo para destronarle. La monarquía se rompe entre Alfonso IV y su hijo Pedro I, heredero, como en tantas otras ocasiones, con sus distintos partidarios. Unos y otros intentan desplazar con sus grupos de poder detrás de ellos al rival. En este caso eran padre e hijo. Había una parte de la nobleza de los consejeros que se inclinaban por los hijos ilegítimos que tenían para que llegaran al poder, y otros por los hijos legítimos. Inés de Castro fue asesinada en el año, la amante de Pedro, que sería Pedro I, fue asesinada en el año 1355. Esto provocó ya una guerra civil abierta. Pedro recibe apoyo de los Castro de Castilla y aunque se llegó a una reconciliación, no hubo paz. En el reinado de Pedro I, como veremos más adelante, no hubo paz. Y para terminar voy a hablar de la independencia de Navarra. La independencia de Navarra. La
independencia se recupera tras el matrimonio de Juana de Champagne y el delfín Felipe en 1284. Ya Navarra se había convertido, como hemos visto anteriormente, en un apéndice de Francia. Voy a situar a Navarra con Teobaldo I, el trovador que era de la dinastía de los Champaña. Bien. Navarra se vio arrastrada a las guerras entre Francia y Aragón. Y la interferencia de los infantes de la Cerda, todo se mezclaba aquí. La posición interna al régimen francés se relacionaba con las circunstancias económicas entre el Valle del Ebro y los montañeses de los puertos vascos. En el siglo XIV se distinguen líneas divisorias entre montaña y ribera. Conflictos sociales. A la muerte del rey Carlos IV de Francia, las Cortes aprovechan y proclaman a Juana II como reina en 1328, que era Juana II, hija de Luis Hutin. Estoy mirando Vergel, la dinastía de Navarra. Siempre la órbita francesa es bastante compleja también. Hija de Luis Hutin y casada con Felipe de Bruges. Entra una nueva dinastía, los hebreos. ¿Verdad? Sí. En 1334 llegan a desatarse una guerra con Castilla, donde Navarra conquista Fitero y Tudela. En 1336 se conservan las conquistas y se abre un periodo de amistad. Bueno, pues con Navarra cierro esta explicación sobre los conflictos políticos en los reinos hispanos y el triunfo de las monarquías en la primera mitad del siglo XIV. El siglo XIV fue un siglo netamente de cambios, de conflictos y de situaciones de crisis y de situaciones bastante cambiantes, cambios de dinastía, cambios de alianzas, cambios en las estructuras económicas y en definitiva estamos en una época transicional. En el siglo XIV ya estamos dando los últimos coletazos de la época medieval, estamos entrando en una nueva era, una realidad de las monarquías fuertes, más absolutas, pero donde hay una nobleza que se resiste. En el caso de Castilla y de Portugal, en el caso de Aragón es distinto y la política será una política de pactos constantes por las características de la corona, formada por varias realidades territoriales que habían alcanzado una gran conciencia territorial. Y nada más. Muchas gracias.